metodología cuantitativa de la ciencia social, puede ser modelos de comportamiento, la hipergeométrica, la Poisson, todo. Ay, venía a la clase. ¿Cuánto tienen? Es que modelos de regresión lineal. ¿Tú lo tienes? Estamos haciendo esas dos imágenes. sí. Ya, entonces estamos cuando tenemos más de 2 muestras, 3 muestras. Y en eso vimos La que se perdió. Es que en docencia se usa mucho. Incluso nosotros nos iban a hacer un curso y nos pudimos. Bueno, pero lo que yo necesito. ¿Qué pasa cuando tenemos un coeficiente así 0,6? ¿No hay una medida en que uno diga a partir de 0,4 a 0,6 en adelante podemos considerar que hay una mayor correlación? No, acá es una escala nomás. Aquí es una escala que va entre -1 y 1. O sea, si es negativo significa que la variable para la muestra, siempre hay que considerar que es para la muestra. ¿Ah? Que los coeficientes de correlación pueden variar a través del tiempo. Porque Entonces, además que lo que pasó en el pasado no asegura que se repita en el futuro también. Claro, exactamente. Ahora, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los... ¿Qué podríamos poner en este programa? Mira. ¿Tiene que ver con proyectos? ¿Qué es lo que hacen los... Este gráfico aparece en la presentación que yo le estaba mostrando, ¿ah? Pero yo acá tengo el riesgo. El riesgo se puede medir matemáticamente sin ningún problema a través de la varianza. A lo mejor lo vieron ustedes, el riesgo. Y acá yo tengo la rentabilidad. Ustedes más o menos saben cómo se calcula la rentabilidad de una acción. Entonces, fíjense lo interesante de esto. Yo puedo tener, esto representa inversiones del IPSA. Yo puedo calcular un riesgo, ver la variabilidad del IPSA en términos para un año. ¿Cuánto varió? La varianza de un número que se calcula, ya. Y además tengo una rentabilidad del IPSA histórico. ¿Ya? Entonces, este punto, ¿qué me refleja? El riesgo del IPSA y esta es la rentabilidad del IPSA. ¿Ya? Y yo puedo tomar, acá puede ser el mercado chino, que tiene, y esto se hacía, tienen un riesgo alto, o sea, tiene mucha variabilidad el mercado chino. ¿Ya? Y tiene un retorno promedio más alto. En general en la práctica se da que a mayor riesgo, mayor retorno. Porque si no fuera así, es decir, nadie haría inversión. O sea, uno para hacer un proyecto muy riesgoso tiene que tener una rentabilidad esperada muy alta. Entonces, claro. Miren esto es aplicable a los proyectos. ¿Ah? Si yo mezclo acciones chinas con acciones, voy a poner norteamericanas, dice que el Dow Jones, cuando está muy mala la cosa, baja pero poco. Cuando está muy buena, sube pero poco. O sea, tiene una baja variabilidad. El mercado del Dow Jones, el Standard & Poor's, varía, baja, pero ahí se mueve. Pero hay otros mercados en que cuando sube se les disparan y cuando baja se disparan para abajo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo formar, y eso es lo que hacen los ejecutivos de inversión de la AFP. Están mirando el mercado y están comprando, están invirtiendo y desinvirtiendo en acciones. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo, eso. Mantener la rentabilidad pero minimizando el riesgo. Y fíjense lo que se logra si yo la combino. Parece increíble, pero resulta, ¿cuál es el riesgo más bajo? El de las acciones norteamericanas. ¿Y qué logro yo al combinar con acciones chinas? Que el riesgo de la cartera sea menor que el riesgo de la acción de menor riesgo. A ver, me explico. Si una persona tiene notas entre 3 y 6, ¿dónde va a estar el promedio? No puede ser menos que 3, ni puede ser más que 6. Está entre medio. Pero aquí, si yo invierto en una que tiene riesgo 10
y esta tengo riesgo 20. Si yo las combino adecuadamente, voy a tener me salgo de la escala. Ese es el juego que hacen los inversionistas. O sea, compran bonos, compran acciones y tratan de minimizar el riesgo para el beneficio se supone, de los dueños de los fondos. Se equivocan y todo, pero hacen. Y hay modelos, hay software que determinan, digamos, el riesgo. Entonces, cuando uno elige proyectos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Lucid, los grandes empresarios? Diversifican. Si la minería está bien, pero si está mal, bueno, si yo invierto solamente en la minería, como ayer preguntaba, ¿qué riesgo me interesa? Solo el de la minería. Pero si yo tengo en pesquera, si yo tengo en el sector bancario, si tengo en el sector transporte de la sudamericana, si tengo, etcétera, el riesgo propio de cada actividad no me interesa. No me interesa el riesgo de la minería, ni el de la pesquera, ni el bancario, ni del retail. ¿Por qué? Porque yo esos riesgos yo los tengo al diversificar los huevos en distintas canastas, los tengo eliminados. O sea, el gráfico que yo ayer les mostraba, que si yo aquí tengo el número de paquetes de acciones y acá tengo el riesgo, a medida que yo voy aumentando el número de acciones, hay un riesgo que yo lo elimino. Entonces, si yo voy a invertir solamente en cultivar ganso, no se cultiva los gansos, pero en criar, ¿ya? En criar gansos para vender, ¿ya? Me interesa el riesgo de esa actividad, del cuidado de los gansos, del clima, de esto, otro, me interesa eso. Pero cuando yo tengo invertido en distintos sectores, ¿qué es lo que me interesa? El riesgo del mercado. O sea, ¿cómo varía mi cartera cuando el mercado está bien, cuando el mercado está mal? Y ese es el riesgo que ustedes llamaron el beta, que se mide con el beta, el riesgo sistemático. A Lucid le interesa el riesgo sistemático, no le interesa el riesgo de cada actividad, porque él tiene inversiones no solamente en Chile, en el extranjero también. Eso es diversificar. Y en la diversificación juega un papel fundamental el coeficiente de correlación. Por ejemplo, donde hay una correlación negativa entre el mercado accionario y el precio del oro. Cuando el mercado accionario se demostró el año 2008, cuando vino el bajón de un 40% en los fondos, un 30% en las bolsas, 30% bajó en pocos meses el valor de la acción, en promedio, 30%. El precio del oro subió un 40%. ¿Qué empieza a hacer la gente? Está bajando y va a seguir bajando, ya saquemos la plata y metamos en oro. Y la onza de oro valía 700 y hoy día vale 1.800, solo 1.500. Entonces, ahí hay un coeficiente negativo, entonces ahí uno podría diversificar bien. Incluso ahora se está hablando mucho de invertir en oro y están apareciendo monedas de oro para que uno compre oro. A 790 lucas por una moneda de oro. Claro, es una buena inversión. Pero ¿qué pasa si el mundo, si las acciones empiezan a subir, si se pone el Banco Europeo, los bancos centrales de Europa, si empiezan ¿qué pasa? Las acciones empiezan a subir y el oro de repente no. Tarde o temprano va a volver a subir. ¿Ah? Tarde o temprano va a volver a subir. Ya, el ejercicio lo vamos a hacer. Después vamos a... Después vamos a hacer un ejercicio de... ¿Ah? Es difícil entretenerla a ustedes. Bueno, voy a prepararme unos chistes para... No, que me lo sabe, esto con pollo es un cliente de ellos. ¿Cuánto le pertenece? 41. Es igual.
100, 90. Muy bien, ahí está. Vamos a decir, en el acto. Profesor, no tiene nada que hacer. ¿Por qué te hay esto integrativo desplazado? Tengo que terminar el presupuesto. Tengo que presentar mi iniciativa sobre los presupuestos para los puntos. 90 cubos. No, el medio no, sí, yo. Y lo que te falta es el PMT. Ay, perdón, pero no tengo nada que ver. No, ¿Quién va a...? Y entonces el taller de ese taller o el ejercicio Porque al final igual el tema del almuerzo te lo incluyen en te exhorto públicamente. Empieza a ¿Tú te quedas ahí? Sí, yo prefiero Esto me estudiar. Ah, chuchis.